Y ayer el Gobierno Nacional tuvo otra jornada difícil en el Parlamento, en esta oportunidad en el Senado, donde perdió frente a una abrumadora mayoría opositora en la votación sobre la insistencia de la ley del reparto de los fondos de ATN. Esta ley, a diferencia de las otras, los vetos que se rechazaron en diputados el día miércoles, se habrán dado cuenta, no genera pasiones. En la plaza no había nadie reclamando por esta ley, con lo cual también se entiende que es una ley más de la política. ¿Por qué más de la política? Porque son los gobernadores que la impulsaron y los gobernadores las que venían reclamando, pero son también los que están negociando. Con lo cual, también en el Senado, que la mayoría de los senadores responden en forma directa a los gobernadores, es donde más se nota precisamente el clima electoral, el mapa político. Ahí es un gobernador que dice, vamos para adelante, frenamos y negociamos. Y hacer lo que se vio precisamente es un Senado en donde los gobernadores decidieron vamos para adelante. Vamos para adelante. Incluso, vamos a ver un ratito, los socios del Gobierno Nacional. Vamos a ver el momento de la votación ayer donde se estaba determinando precisamente si se insistía con el veto presidencial a esta ley o se rechazaba. Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27.794. Corresponde la consideración de las órdenes del día que por secretaría se enunciarán, las cuales serán debatidas en conjunto. Posteriormente a las votaciones se van a realizar... Con un resultado, pero altamente contundente, altamente contundente. Y bueno, no se olviden ustedes que... Ahí estaba entonces la votación, solamente 9 votos logró el oficialismo. Recién de Mayans decía contundente, 59 de los 72 senadores votaron por la insistencia de este proyecto de ley. ¿Quiénes acompañaron al gobierno del PRO? Carmen Álvarez Rivero, ya es una figura conocida, que responde a Patricia Bullrich. También Luis Juez, los dos cordobeses votaron con el gobierno. Y también Paul Troni, que fue libertario, el formoseño, que después lo echaron y ahora volvió por fuera del bloque de la Libertad Avanza. Ellos 3 y los 6 senadores de la Libertad Avanza. Eso es lo que logra el gobierno cuando hoy hay que poner toda la carne al asador. Lo que logra el gobierno son esos 9 votos. No nos olvidemos que este mismo Senado es un Senado que logró 47 votos para el gobierno, por ejemplo, con la ley de bases, que de hecho tenía mucho más, tenía más peso que eso, pero hoy evidentemente el gobierno ya no logra construir una mayoría que llegue a tanto, sino por el contrario, se va reduciendo cada vez más. Vas a escuchar alguna de las voces, el senador Atauche, el presidente de la bancada libertaria, defendiendo la posición del gobierno y acusando precisamente a los gobernadores de hipocresía. Esto funcionó hasta ahora, la ley de ATN, es decir, que el gobierno se quede con una porción de los impuestos que son coparticipables para atender emergencias de las provincias. Hasta ahora se usó para disciplinar, se usó para comprar voluntades, se usó para quedar bien con alguien, para castigar a otros, sí. Y lo que dijo Atauche es, qué hipocresía, ¿no? Ahora, porque Milei es el que gobierna, cambian la ley y hasta ahora a todos se lo permitieron, a Cristina, a Macri, a Alberto, a todos. Así lo decía Atauche. Una vez más atacan al gobierno, una vez más atacan la estabilidad, una vez más atacan el programa económico. ¿Y eso qué produce? Lo que acaban de decir muchos senadores. Cada vez que una de estas leyes que atentan contra el plan de gobierno se aprueba, el riesgo país, por supuesto, levanta, el dólar levanta, y pasan todas las cosas que muchas veces, que algunos de los senadores dijeron. Justamente, si uno tiene un riesgo país tan alto, no puede acceder a las herramientas financieras que pueden acceder otros países para poder justamente financiar las necesidades que tengan esos países, ¿no? Nosotros hoy no podemos acceder porque el riesgo país está tocando los 1.500 puntos. ¿No sería hora de que tomen un poco de conciencia
de que el daño político que ustedes están haciendo, de que este conjunto de senadores están dañando a 50 millones de personas? Ahí el otro argumento de Atauche, esto lo hacen para perjudicar al gobierno, la hipocresía de hacerlo ahora porque es contra Milei, contra el gobierno, y provoca lo que estaba ocurriendo a esa hora en los mercados, de lo que vamos a estar hablando un ratito, y que evidentemente el gobierno le está preocupando y mucho y responsabiliza a la oposición por eso. Evidentemente el mensaje más duro lo dio el presidente de la bancada de Unión por la Patria, el formoseño Mayans, que de hecho aprovechó también para hablar en su discurso de las presuntas coimas. Esto decía ser Mayans, defendiendo precisamente la distribución automática de estos fondos. Y bueno, hay preocupación, de nuevo digo, por los pronunciamientos del presidente y por esa reunión de gabinete que aparece estático así y que hace presumir de que es una foto, un muñeco, y quién está gobernando el país. Y encima escuchamos ahí del jefe de gabinete que nos quedemos tranquilos, porque ahora sí Milei se va a hacer cargo de la conducción política del país. ¿Y qué carajo estuvo haciendo un año atrás? ¿A qué se dedicó? Que el pueblo se quede tranquilo porque a partir de ahora el presidente se hace cargo de la conducción política del país. Imagínense ustedes, esto es como decir reconocer su propia torpeza. Franco y el nuevo ministro del Interior tratando de comprar voluntad y encima tan mal, porque por chirolista. Entonces los gobernadores que tienen un poquito de honor dicen, pero escúchame, si no quiere comprar, comprarlo bien, pero con esta... Y encima 4 provincias, por chaucho y palito. Ahí Mayans dando cuenta de la distribución de los ATN que se había hecho en la última semana, dando cuenta que para él era para comprar voluntades, y claro, con tan poquito no funciona. Y también sobre la situación de gobernabilidad, esto que yo venía marcando, se está quedando sin aliados, se está quedando solo con los propios, y ni siquiera los gobernadores con los que se alió electoralmente, a los que les da plata, le están votando y están provocando lo que decía Tauche, esta situación en la que el mercado reacciona y el riesgo país se dispara y la Argentina se queda fuera del mercado de crédito. Los dos discursos que vas a escuchar ahora, Vichy, el presidente de la bancada radical, y también la senadora Ávila, tucumana, que hasta ahora le votó todo al gobierno, Vichy hizo lo posible para que su bancada se partiera, se ausentara, pero que siempre terminase favoreciendo al gobierno. Los vas a escuchar dando su explicación sobre por qué ella no y por qué esos gobernadores que fueron aliados, Vichy habla en nombre también de los gobernadores radicales, hoy están votando otra cosa. La verdad que es un contrasentido un presidente que está diciéndole a las provincias arréglense con lo que tienen, pero además administren bien, porque yo no lo voy a ayudar, ¿no? Le dice eso, pero ahora resulta que con el veto dice déjenme los fondos discrecionales porque yo necesito para atender los problemas que ustedes van a tener a futuro. La verdad que es increíble, ¿eh? O por lo menos no se corresponde, no se condice con lo que piensa el presidente respecto a este tema. Sin embargo, quiero desde esta banca levantar otra vez la voz y volver a insistir en algo que es central y que están esperando los argentinos de nosotros. Prudencia, diálogo, racionalidad ante todas las cosas. El país está esperando todo eso de nosotros. Y quien les habla le ha dado muestras suficientes de vocación de acompañar, de construir, de ayudar, de debatir, todo lo que sea bueno para los argentinos. Había un clima de consenso, presidente, un clima que hoy está roto, que está quebrado, y no por nosotros, en absoluto. El presidente ni siquiera se habla con su vicepresidenta, es algo que no se logra entender. La sociedad está hablando en las calles, lo ha hecho ayer, y está hablando en las urnas. Y lo peor que puede pasar es que un político no escuche lo que está diciendo la sociedad, el pueblo.
Eso que decía Ávila, ella fue casi una vocera del oficialismo en el Senado en los últimos meses y lo que está diciendo, falta conducción política, no se hablan, es una persona que no escucha. Ese fue el mensaje de ayer, muy duro, es como si fuese una opositora. Claro, tiene que ver con el contexto electoral y de acá a las elecciones todavía falta un montón y todavía al gobierno le quedan muchas batallas más para dar. Y lo que se va notando es cómo se va desgranando de a poco el poder, el poco poder parlamentario que tenía el gobierno, pero las alianzas que supo construir, cómo las va destruyendo el propio gobierno, o al menos eso es lo que decía tanto Vichy como Ávila, que venían siendo aliados del gobierno hasta hace un par de semanas. De hecho, se ve en la evolución de la votación de esta misma norma, desde cuando se sancionó hasta ayer. Vamos a ver la primera placa de cuando se votó este proyecto de ley. Había tenido 56 votos, solamente uno negativo, porque claro, la bancada oficialista se había ausentado. Los 6 senadores del oficialismo se habían ausentado porque no estaban convalidando la sesión. Pero ayer muchos de los que se habían ausentado decidieron incluso votar con la oposición, que logró 59 votos, y se abstuvieron 3. Se abstuvieron De Angeli, que es un aliado electoral del gobierno, y 2 senadores mendocinos, el ex gobernador Rodolfo Suárez y la senadora Mariana Jury, que responden directamente al gobernador Cornejo. Cornejo es aliado electoral de Milei. Y en la votación en diputados, ahora vamos a ver, le hizo votar en contra de este proyecto a sus diputados. En 2 semanas, ahí pasaron de votar en contra, ahora a abstenerse. Y ahí lo que se está notando es precisamente esto que vengo planteando, cómo se desgrana el poder parlamentario de Milei en este contexto electoral. Y después ahí estaba Romero, Juan Carlos Romero, que es el otro, que él se ausentó, se levantó y se fue. Es un viejo zorro, el exgobernador de Salta, senador nacional, que también venía siendo un vocero del gobierno, y en esta prefirió ni siquiera estar en la banca, ni se abstuvo, se escapó. Pero lo cierto es que ahí se nota también esta fuga, muy representada en Romero, que tiene que ver con la fuga del capital político del presidente de la Nación en el Senado. ¿Y qué puede pasar en diputados? Porque en esta ley no es lo mismo que para la emergencia en salud pediátrica o para el presupuesto universitario, la ley que garantiza el financiamiento universitario, porque esas normas en diputados se habían aprobado ya por 2/3 de los votos emitidos. Vimos como el miércoles esas leyes se insistieron. Hay que ver qué pasa por el Senado. Ya podemos anticipar que se van a ratificar las insistencias, se va a rechazar el veto, pero en diputados los números fueron otros. Repasemos qué pasó, porque en ese momento 90 diputados votaron en contra. 143 a favor, es decir, no llegaron a los 2/3, no llegaron. Si los 24 que se abstuvieron o se ausentaron votan con la oposición, tampoco llegan, porque ya el número clave para frenar, o sea, para garantizar un veto son 87. Los 90 ya garantizan para Milei. El gran problema en que entre esos 90 hay 11 radicales, entre ellos los radicales mendocinos, que si pasa lo mismo como en el Senado, tal vez se van a abstener. Y además hay algunos diputados del PRO, como María Eugenia Vidal, que ahora está en una etapa mucho más confrontativa con el gobierno nacional, y también de los diputados de la Liga del Interior, que formaron un interbloque con la Libertad Avanza, pero vimos el miércoles que un diputado que tiene un interbloque con la Libertad Avanza, como Turnier de Corrientes, votó a favor de la insistencia de las leyes de la Universidad del Garrahan el miércoles. Es decir, el nuevo poder que fue construyendo Milei se va desgranando, y este proyecto, a diferencia de los otros, si se aprueba, no es que el presidente tiene que poner más plata. No, plata que ya existe, que se recauda, en vez de quedársela en poder del gobierno nacional, se distribuye automáticamente entre las provincias, y esto puede ocurrir dentro de 2 semanas. En 2 semanas nada más que la Cámara de Diputados puede estar tratando. Lo cierto es que ayer se notó otra derrota del gobierno, y no solamente, claro, en la calle ayer no había nadie, porque de vuelta eran los gobernadores, pero ayer sí, en los que estaban hablando eran los inversores, que se los notó también corriéndose del entusiasmo que hasta hace poquito les generaba Milei. En el próximo bloque vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que fue la otra ronda negra de los mercados.